Pues, buenas noches, profesores. Gracias por estar en el programa. Las nuevas epistemologías prácticas y técnicas de ética para académicos e investigadores. Hoy está con nosotros Christine Olsson, si es que lo pronuncié bien, de Holanda, Ámsterdam. Ella habla holandés, inglés, francés, español. Es doctora en comunicación intercultural de la Universidad de Ámsterdam, experta en coaching, magíster en programación neurolingüística, experta en constelaciones familiares, experta en comunicación no violenta y docente de democracia profunda. El día de hoy nos va a compartir la democracia profunda, técnica para la comunicación en equipos interdisciplinarios. Gracias, Christine. Sé que allá ya es de madrugada, así que bienvenida. Y a partir de este momento, la clase es de usted. Hola, buenos días. Yo soy Chris de la Holanda y es un honor para mí poder compartir un poco con ustedes sobre la democracia profunda. Para darles una idea, yo he hecho programas de liderazgo en muchos países, diferentes países en Latinoamérica, en Europa y en Norteamérica también. Y facilito también muchas conversaciones, conflictos, tomas de decisiones, etc. Y me ha conmovido mucho esta técnica. Me ha dado una herramienta muy práctica para ayudar grupos a sacar el máximo de toda la sabiduría que hay dentro del grupo. Pues lo que me gustaría hacer es contarles un poco la historia de dónde viene esta técnica, eso brevemente. Después les explico cómo se ve el mundo desde la democracia profunda y después les doy una herramienta súper práctica que pueden empezar a usar ya y que va a ayudar a generar un ambiente donde cada uno se anime a ofrecer su punto de vista. Bueno, empecemos con el principio, la democracia profunda. Este término fue introducido por un profesor de Estados Unidos y él dice, el mundo es profundamente democrática. ¿Qué significa? El mundo no tiene ningún significativo y cada uno de nosotros como seres humanos estamos dando un significativo a lo que vemos. ¿Qué es verdad? ¿Qué es falso? ¿Qué es bonito? ¿Qué es feo? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Y eso lo hacemos cada uno a nuestra forma. Y eso hace que a veces es difícil convivir. Por ejemplo, si yo les digo, pegar a alguien, ¿está bien o está mal? Me imagino que van a decir, depende, ¿no? Ya en la escuela de boxeo es diferente que en la oficina. Si es en autodefensa es diferente que cuando es como ataque. Y bueno, cada uno de nosotros puede llegar a otra conclusión de qué está bien y qué está mal. Y para eso decimos, el mundo es profundamente democrática. ¿Quién sabrá, no? ¿Quién tiene razón? Y había una pareja de Sudáfrica que se llama Myrna y Greg Lewis. Ellos fueron a estudiar con Arnold Mindell y volvieron al principio de los años 90 en Sudáfrica. Y de eso sale esta foto que pueden ver en la pantalla. Un tiempo de mucho movimiento social, mucha violencia, mucha inseguridad, porque hasta este momento había este régimen de apartheid. Se habían separado por completo la gente blanca de la gente negra. Y cuando se dejó este sistema, de repente estas personas tenían que trabajar juntos, como pares, cuando nunca lo habían sido. Entonces, en la gestión de una empresa, por ejemplo, tenía que haber 50% gente blanca y 50% gente negra. Pero como pueden bien imaginar, para algunas personas era muy fácil dar su opinión en el grupo y para otros no era nada fácil, porque nunca se les habían preguntado su opinión. Y había mucha mala leche todavía, mucha falta de confianza. Entonces lo que hicieron Greg y Myrna Lewis es convertir lo que habían aprendido de Arnold Mindell en esta metodología que les voy a enseñar hoy. Y para esta metodología les voy a explicar usando la metáfora del iceberg. Y tal vez ya conocen esta metáfora, que fue introducido por Freud, que dice que cada uno de nosotros es como un iceberg, ¿no? Como este trocito de hielo en el agua. Hay una parte que está por arriba del agua, que se puede ver, que es mi comportamiento, o mi consciente, mis decisiones conscientes. Y por debajo hay toda una parte que no se ve, que es mi subconsciente, o son las cosas que motiven mi comportamiento. Bueno,
El iceberg que usamos en democracia profunda es igual, pero un poco distinto. Entonces, en democracia profunda no vemos un grupo como una colección de individuos, sino vemos que un grupo, una vez que como humanos nos juntamos a ser un grupo, este grupo empieza a tener un lógico, su mismo. Entonces, cada uno de nosotros es como un pequeño iceberg, tenemos juntos, clunk, ya somos un gran iceberg. Eso se ve acá, el iceberg del grupo. Y hay una parte que está por arriba del agua, que es el consciente del grupo. La definición de este consciente del grupo es todo lo que se ha expresado, las cosas que se han dicho, que todo el mundo está al tanto. Y claro, por debajo del agua hay lo demás. Entonces, las cosas que no hemos dicho, las cosas que sentimos, que lo que piensa cada uno de los demás, o las cosas que se han dicho en grupos pequeños, la chismea o las cosas que yo he compartido con uno sí y otro no. Bueno, entonces si yo quiero que algo llegue en el consciente del grupo, lo tengo que expresar. Pero eso no siempre es fácil, porque en el momento de que yo expresa algo, los demás se van a relacionar hacia lo que yo he expresado. Por ejemplo, si yo digo, ¡ay, qué calor hace! Directamente los demás van a pensar, yo también tengo calor o no, y qué pienso de alguien que tiene calor en esta situación. Entonces, bueno, eso es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero hay cosas que son más difíciles de decir y seguramente todos hemos conocido esta situación donde piensas algo o sientes algo que es relevante, que te dices, eso no va a funcionar, o me gustaría que lo hagamos de otra forma, o estoy aburrido, o estoy molesto, pero no lo decimos, ¿no es cierto? Y solemos tener razones muy buenas para no expresarnos. No queremos ser juzgados, no queremos juzgar o incomodar al otro, no dudamos si es tan relevante lo que pensamos. Y por eso lo que no se dice desaparece por debajo del agua. Y es justamente en este inconsciente del grupo que se encuentra la sabiduría o el potencial del grupo. Imagínate, si nosotros como grupo pudiéramos sumar todos los conocimientos que tenemos, desde la carrera, las experiencias de vida, toda la creatividad, todas las ideas, toda la gente que conoce cada uno y la gente que ellos conocen, si se sumara toda esta sabiduría, ¿cuántos problemas podríamos solucionar? Es increíble. Y es importante hacerse la pregunta con el equipo con quien yo trabajo, dentro del núcleo familiar con quien vivo, ¿qué porcentaje de esta sabiduría usamos realmente? ¿Qué parte de mi propia sabiduría estoy ofreciendo? Lo que hace la democracia profunda es tratar siempre de hacer bajar el nivel del agua para que se pueda usar al máximo la sabiduría del grupo. ¿Y cómo se baja el agua? Haciendo que lo que se tiene que decir se puede decir y que también se puede escuchar. Entonces, llega siempre la pregunta, ¿no? ¿Todo se tiene que decir entonces? Y depende. No todo es relevante, pero si hay algo que es relevante para el grupo y no lo digo, no suele desaparecer. En términos de democracia profunda decimos, eso crea un pez. Entonces, por ejemplo, estoy en una reunión y propongo algo y los demás no me escuchan, o se ríen de mí, o no me dan caso. Tal vez como me molesta un poco, pero ya en la próxima reunión entro con otro estado mental, como ya no estoy tan dispuesta, por ejemplo, a compartir mis ideas. Y si luego otra persona toma mucho espacio hablando de su idea, crece un poco mi malestar. Entonces, lo que decimos es que cuando hay algo que yo siento, que yo pienso que es relevante para el grupo, no expreso, se genera un pez. Y empieza con un pez pequeño, pero este pez tiene tendencia a agarrar otras cosas y convertirse en tiburón. Entonces, no es que todo se tiene que decir siempre, pero ya ves, cuando hay muchas cosas que no se dicen, que hay todas esas tiburones dando vuelta por debajo del agua, por arriba del agua es cada vez más difícil lograr objetivos, ¿no es cierto? Bueno, como líderes, puede ser, cuando yo digo líder, puede ser un padre, una madre de familia, un profe de una clase, un gerente de una empresa, lo que sea, tenemos que tomar decisiones. Y la forma en la que tomamos esas decisiones tiene un impacto muy fuerte sobre el grupo, sobre la cultura del grupo. Una forma de tomar decisiones es la decisión autocrática.
Es como el rey, ¿no? Que dice, así tiene que ser. Y me sigues o fuera. Y esta forma de tomar decisiones tiene algunas ventajas. La primera ventaja es que tienes un máximo de control, por lo que parece, por lo menos, y que se da resultados muy rápidamente. Pero bueno, hay algo que pasa en el ser humano cuando le imponemos algo y no le escuchamos, no le tomamos en cuenta, que resiste. Normalmente los que están de acuerdo con una decisión del rey, digamos, una decisión democrática, suelen tener 3 diferentes razones. La primera razón puede ser que te conviene muy bien. Lo que propone el líder es también lo que tú querías ya. Entonces, vas a estar de acuerdo, claro. Otra razón es que tú te dices, este líder le tengo tanta confianza, por ejemplo, ha tenido buenas experiencias, es una persona muy sabia. Entonces, lo que dice, yo voy a confiar, voy a probar. Eso también es el peligro de un liderazgo demasiado carismático. Los demás ponen de lado su propia sabiduría y que sigan ciegamente el líder. Y luego la tercera razón es el miedo. Es que tal vez no estoy de acuerdo, tal vez tengo otras ideas, pero me digo, si voy en contra del líder, ¿qué consecuencias habrá? ¿No? ¿Habrá un castigo? ¿Cambiará el ambiente? ¿Tener un mal lugar dentro del grupo? Entonces, incluso si a veces gente dice sí en el momento, cuando impones una decisión sobre un grupo, nace lo que llamamos la línea de sabotaje. Y Myrna Lewis, la inventora de esta tradición, le llama la línea terrorismo. Es una palabra fuerte, pero demuestra de que si no nos escuchan, solemos sucesivamente volvernos más radical. Entonces, si ves las personas que son violentas, los terroristas, los criminales, muchas veces viendo su vida hay toda una historia atrás, una historia de no ser escuchado, de no poder participar, de no ser tomado en cuenta, que eso acumula a un comportamiento cada vez más extremo. Entonces me gustaría compartir con ustedes esta línea de sabotaje. ¿Lo ves acá? Y entonces empieza de forma muy oculta, muy sutil, y en el tiempo, mientras no se toma en cuenta la persona, este comportamiento de sabotaje se vuelve más visible. Entonces, la primera cosa que vemos cuando la gente se junta y no están muy conforme en una reunión, puede ser una fiesta familiar, una reunión de trabajo, un curso, y no estás muy de acuerdo, empiezan a hacer bromas. Como pueden ser bromas así livianas y con el tiempo se vuelven más como hacia sarcasmo. Por ejemplo, una amiga me dice, yo propongo cosas y me dice, sí, jefe. Y es una broma, pero si no lo tomo en cuenta y no cambio mi comportamiento, ya se siente que la relación se va a dañar un poco. Eso es también esta cosa cómica en el periódico o esos programas satíricos que hacen bromas sobre los líderes. Son formas, a veces una broma es una broma, pero muchas veces hay como una señal detrás, ¿no? Y cuando hay muchas bromas que algunos entienden y otros no, nos reímos, pero realmente no es tan divertido, decimos que el ambiente no se siente tan seguro, ¿no? Y con el tiempo, cuando no se toma en cuenta el mensaje que hay en el broma, empezamos a inventar excusas. Entonces, tu jefe te da una tarea que no quieres hacer, pero no te animas a decir no, pero te olvidas. Y dices, no entendí bien, yo lo tenía que hacer, perdón. Es también la forma en que nos saboteamos a nosotros mismos. Si yo trabajo en casa y tengo que llamar a un cliente que es una conversación difícil, me digo, bueno, voy a limpiar mi oficina primero, o voy a preparar algo para comer primero. Y son cosas más o menos válidas, pero también porque lo que realmente quiero hacer, no me animo a hacerlo. Bueno, otra cosa que hacemos es chismear. No y lo que yo veo con chismear es un poco un tabú, ¿no? Que lo vemos como algo malo, pero cada humano lo hace. Y muchas veces decimos cosas muy válidas en una situación donde no pueden tener mucho impacto. Ponele, tenemos una reunión y no se está gestionando bien, cada uno está hablando mucho tiempo sin decidir nada, nos interrumpimos.
Y yo me doy cuenta de eso, pero no quiero ser molesta. Entonces, callo, no digo nada. Pero ahí hay el recreo, voy a tomar un café y con mi compañero yo hago unas cosas como y el otro también, y así sabemos los dos que los dos nos estamos muy conformes y hablamos un poco, qué mal se gestiona, no sé qué. Volvemos a la reunión y volvemos a callar. Lo que decimos, si nosotros lo sentimos, seguramente otros también lo están sintiendo. Entonces, si lo hubiéramos expresado, habría podido llevarnos a una conversación de cómo mejorar la reunión. Y ahora esta sabiduría se pierde, porque se queda como pez. Bueno, sucesivamente vamos a llegar a un momento de la comunicación frenada. Pensamos, ya no digo más nada, no importa, porque ni me escuchan, no sirve. Entonces tal vez estoy acá, pero ya no estoy participando, o hasta empiezo a entorpecer. Entonces empiezo a hacer cosas que van en contra de los objetivos de mi organización. Si mi jefe me trata mal, tal vez empiezo a tratar mal a mi cliente, porque ¿qué me importa si vuelven o no? Y ya sientes, más tiempo nos quedamos en esta línea, más difícil es lograr resultados, ¿no? Pero también más difícil se vuelve tener la conversación. Ahí también podemos ralentizar. No sé, si tal vez tiene hijos o hijas adolescentes, esos normalmente han perfeccionado esta técnica. Tú le dices hacer algo y te dice, sí, más tarde lo voy a hacer. Es como una forma de reclamar como su autonomía. Y eso lo hacemos también en empresas, por ejemplo, cuando decimos, tenemos que tomar una decisión y decimos, vamos a formar una comisión primero para investigar. Y a veces es válido y sirve, y a veces es porque tenemos miedo de tomar la decisión. Y se ve también en gobiernos, ¿no? Que hay elecciones y lo postergamos porque hay conversaciones difíciles que hay por debajo. Bueno, si eso continúa en el tiempo, podemos retirarnos. Dejamos el trabajo, terminamos la relación y tal vez nos quedamos físicamente, pero mentalmente nos hemos ido. Ya no estamos invertidos. Y al final llega la guerra, ¿no? Vamos al choque. Y aquí se ve la contradicción. Muchas veces no decimos cosas, no nos expresamos justamente porque la relación es importante. Pero cuando se rompen las relaciones, muchas veces tiene más que ver con todo lo que no hemos dicho que con lo que hemos dicho. Pero claro, más tiempo esperamos, más real se vuelve nuestro miedo, ¿no? De que cuando empezamos a hablar de las cosas difíciles, habrá una quiebra en la relación. Bueno, es muy importante entender que esta línea no se trata de un mal comportamiento, mucho menos de gente mala. Eso es un instrumento de diagnosis. Cuando yo noto en mí misma o en la gente a mi alrededor estos comportamientos, siempre me tengo que hacer la pregunta, ¿qué es la cosa que no estamos expresando? ¿Qué es el tema que hay por debajo que no nos animamos a hablar? Y cuando nos está molestando este comportamiento, la forma de salir de esta línea siempre es tener la conversación de verdad. Bueno, tengo algunas preguntas para ustedes para considerar. Y eso lo puedo hacer en el momento que les conviene. Es que mirando esta línea, ¿qué formas de sabotaje reconozco en mí mismo? Entonces, ¿qué hace usted cuando no le tomen en cuenta? Y eso puede ser una pareja, un jefe, una institución o el gobierno que impone reglas. ¿Qué cosas elige para resistir? ¿Y qué forma de sabotaje se puede identificar en su equipo o en su clase de alumnos? Yo creo que muchos estudiantes pasan mucho tiempo en esta línea, ¿no? Con excusas, ay, perdón, me olvidé de hacer mis tareas, no sé qué, hacen bromas, llegan tarde. Y una reacción natural frente a eso, cuando la gente se comporta así, es de castigar o explicar o no hacer caso. Pero ahí hay la contradicción porque nos comportamos así, porque no nos sentimos escuchados o tomados en cuenta. Y cuando se reacciona ignorándonos o castigándonos, en realidad hace peor el comportamiento.
Entonces también hay la pregunta, ¿cómo reacciona usted frente al sabotaje? Cuando sus hijos, sus alumnos, sus empleados se comportan así, ¿qué hace? Bueno, toma esas preguntas como su tarea de casa. Cuando no tomamos en cuenta las diferentes voces, cuando hay gente que no escuchamos, eso causa problemas, porque genera todo este tema de sabotaje. Entonces puede parecer a corto plazo que tomar decisiones autocráticas da resultados muy rápidos, pero una vez que te das vuelta y no estás, empieza todo este tema de sabotaje. Y también la democracia profunda dice, si alguien es una minoría que tiene otro punto de vista, otra idea, es porque está viendo algo que los demás no están viendo y que tal vez nos sirven a todos. Entonces, ¿qué tal si tratamos de incluir lo más posible a las diferentes voces? Y para eso se han diseñado algunos pasos que me gustaría compartir con ustedes. Es una herramienta muy práctica que se puede usar en el momento de tomar decisiones. Bueno, son 4 pasos por arriba del agua y hay un pasito que está por debajo del agua. Vamos. Ponele, nosotros queremos tomar una decisión juntos. Y voy a decir que es la decisión de que queremos hacer una salida juntos y no sabemos qué vamos a hacer. Entonces, el primer paso es que yo voy a tratar de juntar todos los diferentes puntos de vista. Quiero saber qué ideas hay. Entonces hago esta pregunta. No digo, eso es mi idea, ¿qué les parece? Porque ahí ya he perdido un poco de neutralidad, ¿no? Entonces, lo más abiertamente posible, sin querer imponerme o manipular, digo, bueno, ¿qué ideas hay? Lo que suele pasar es que muy rápidamente alguien dice, podemos ir a cenar. Y otro dice, no quiero cenar, quiero hacer algo activo, vamos a pasear. Y rápidamente hay como un debate entre esas dos personas. El restaurante, no, a pasear. Y muy rápidamente parece que esos son los únicos, las únicas opciones. Hay como en grupos, solemos ir al consenso muy rápidamente. Les doy otro ejemplo. Si estamos en una reunión de equipo, yo digo, vamos a hacer una ronda para saber cómo le está yendo a cada uno. El primero dice, a mí me va súper bien. Y el otro, sí, a mí también, buenos resultados, todo bien. El tercero también, todo bien. Ya sientes que es cada vez más difícil para alguien decir, bueno, en realidad a mí no me va tan bien, ¿no? Entonces, más fuerte es el consenso en el grupo, más difícil es expresar otro punto de vista u otra idea. Por eso es tan importante el segundo paso, que es buscar activamente a la alternativa. Entonces yo puedo decir, bueno, hay gente que dicen que quieren ir al restaurante, otros que quieren pasear, pero me puedo imaginar que hay otros puntos de vista también, otras ideas. ¿Quién piensa otra cosa? ¿Quién siente otra cosa? ¿Quién lo ve diferente? Así estoy buscando activamente el no, la otra forma de ver. Y eso es importante porque expresar un no, expresar un punto de vista de minoría, da un poco de miedo. Por ponerle, el grupo ha hecho todo un debate, casi se han decidido. Y ahí alguien levanta la mano y dice, bueno, yo en realidad me gustaría ir al museo. ¿Cómo va a reaccionar el grupo? Todos van a estar, por Dios, ahora vienes con eso. Es importante saber que nunca hay un buen momento para introducir un no. Si lo haces muy rápido es como, espera primero, vamos a ver un poco. Y si lo haces más tarde es como, bueno, eso lo hubieras tenido que decir antes. Entonces, una persona que introduce una alternativa está tomando un riesgo social, un riesgo de exclusión o de ser juzgado. Y por eso es muy importante el paso 3, que es difundir la alternativa. Y eso se hace con la pregunta, ¿quién reconoce eso? ¿Quién piensa o siente algo parecido? Entonces ponele, alguien ha dicho, yo quiero ir al museo. Si yo digo, ¿quién más quiere ir al museo? Tal vez nadie más lo quiere porque es demasiado específico. Pero si le pregunto primero, ¿por qué un museo? ¿Qué te atrae en eso? Y la persona dice, bueno, a mí me gustaría hacer algo diferente, algo que ya no hemos hecho todavía. Y eso seguramente habrá más gente que lo piensa. Entonces ahí digo, ¿quién reconoce eso? ¿Quién siente también que sería bueno hacer algo muy nuevo?
Y ahí seguramente habrá más manos. Después pregunto, ¿y quién lo ve diferente? El paso 2. Y a lo mejor alguien dice, no, no quiero hacer cosas así especiales porque eso saca energía de lo que es realmente importante, que es hablar. Y ahí otra vez lo difundo. ¿Quién reconoce eso? Que prefieres hacer algo sencillo para que podamos enfocarnos completamente en la conversación. Bueno, ves que esos 3 pasos juntos hay que repetir varias veces. Y juntos son como la buena conversación. Eso ayuda a sacar mucha sabiduría del grupo. Y quiero enfatizar que eso muchas veces es un poco contraintuitiva para nosotros los líderes. Ponele, yo propongo un proyecto y todos están de acuerdo con mi proyecto. Genial. Entonces, ¿qué voy a buscar activamente para decir, bueno, mucha gente han dicho que les parece un buen proyecto, pero también me puedo imaginar que hay gente que tiene dudas, que no están tan entusiasmados. ¿Quién quiere hablarme un poco de eso? Suena como si yo estuviera generando un problema, ¿no es cierto? Que estaba todo bien y de repente yo estoy buscando, pero lo que hay que tomar en cuenta, si estás nadando en el agua, mejor ver el tiburón que ver el agua así planito y no saber dónde está el tiburón. Entonces, si hay gente que tiene dudas, que no están de acuerdo, es mejor sacarlo a la luz. Igualmente, el paso 3 puede parecer un poco contraintuitivo. Por ejemplo, yo propongo mi proyecto, todos están bastante positivos y de repente alguien levanta la mano y dice, la verdad, yo creo que no tenemos el presupuesto para este proyecto. Me parece mal hacerlo. Y ahí, hacer el paso 3, es decir, ¿quién reconoce eso? ¿Quién más se preocupa por el presupuesto y cree que eso va a perjudicar este proyecto? Parece yo tenía un problema y de repente estoy teniendo 20 problemas más. Pero claro, después yo digo, ¿quién reconoce eso? Que no hay presupuesto y después, ¿y quién lo ve diferente? Y ahí también habrá unas manos que dicen, ah, sí, yo sí creo que se puede hacer. Ah, ¿y quién reconoce eso? Entonces, en vez de estar yo en contra del grupo, convenciéndolos, generando toda esta línea de sabotaje, estoy usando la dinámica del grupo. Y si hago eso siempre, voy generando una cultura donde la gente se anima a pensar algo distinto, hace algo distinto al líder. Y eso es muy útil. A veces es difícil en el momento, pero si yo uso solamente mi sabiduría, por mucho que yo sea un buen líder y sabio y tengo experiencia, es solo una persona, el cerebro de una persona. Y lo que quiero en el equipo es poder usar los conocimientos, la creatividad, el poder cerebral de cada uno de mis miembros del equipo. Y con estas preguntas genera una cultura donde se animan a hacerlo. Bueno, vamos a decir que hemos hablado de todas las opciones para nuestra salida de equipo. Alguien dice, yo quiero hacer algo cultural. Bueno, ¿quién reconoce eso? ¿Quién lo ve diferente? ¿Quién tiene otra idea? Y ahí surgen algunas opciones. En este momento, cuando pregunto, ¿hay algo más para decir, para agregar otra consideración o otra opción? Cuando no hay nada más, vamos a votar. Y votar en democracia profunda hacemos levantando la mano. Decimos, estas son las opciones y cada uno puede votar una vez máximo. Puedes no votar, pero no puedes votar más de una vez. Entonces paso todas las opciones. ¿Quién elija opción ir al restaurante? ¿Quién elige la opción de dar un paseo? ¿Quién elige la opción ir al museo? Y ahí pueden pasar 3 cosas. Puede ser que estemos todos de acuerdo. Eso no es muy probable porque somos diferentes. Entonces, yo hasta me desconfío. Cuando estoy en un grupo donde todos están de acuerdo, muchas veces quiere decir que en realidad tienen miedo a expresarse. Pero si todo el mundo está de acuerdo, hacemos esta cosa. También puede ser que no hay una mayoría. 5 personas quieren pasear, 4 quieren ir al restaurante y 4 quieren ir al museo. No hay una mayoría. Entonces, la mayoría no es el grupo más grande, sino tiene que ser por lo menos la mitad más 1. Si no hay una mayoría, muchas veces tenemos que volver a los pasos 1 a 3. A ver si hay algo más de sabiduría, de conocimiento que se puede compartir, que nos ayuda a tomar una decisión.
finalmente puede ser que hay una mayoría. Hay una mayoría que quiere ir al restaurante. Ahí dices, eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que quiere el grupo, la mayoría. Y una democracia normal se para allá. Pero nosotros sabemos que esta minoría que le estamos imponiendo va a sabotear. Entonces tal vez el día de la salida no va a llegar, o va a llegar de mala onda. Y también tal vez ellos están viendo algo que nos sirva a todos. Entonces por eso es muy importante ahora el paso 4. Bien, bueno, si hay una mayoría, ahí se para la democracia normal, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos que esta minoría, si le imponemos la decisión, van a sabotear. Entonces tal vez llegan al restaurante de mala onda, o llegan tarde, o inventan excusas para no venir. Y también, como son minoría, tal vez están viendo algo que nos va a servir a todos. Y para eso es importante el paso 4, que es sumar la sabiduría de la minoría. Y eso se hace con la pregunta, ¿qué necesitas para sumarte a esta decisión? Entonces, hemos tomado la decisión con la vota. La mayoría ha elegido ir al restaurante. Entonces yo empiezo diciendo, eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que quiere el grupo. Y después hablo con cada persona individualmente dentro del grupo que no ha votado para ir al restaurante. Y la primera cosa que hago, que parece muy fútil, pero es tan importante, es dices, te perdiste el voto y lo siento. Porque todos conocemos esta sensación, ¿no? Qué feo que es si quieres algo y el grupo decide otra cosa. Entonces, reconociendo eso ayuda mucho al proceso. Entonces, bueno, lo siento, no es lo que tú querías. ¿Qué necesitas para sumarte a esa decisión? Y ahí ves, por ejemplo, la persona va a decir, bueno, podemos ir al restaurante, pero siento que es siempre lo mismo, entonces me gustaría que hagamos algo especial, ponerle alguna actividad con una pregunta especial para conocerlos de otra forma. Y luego el otro dice, bueno, podemos ir al restaurante, pero no quiero gastar tanta plata porque estoy en una situación un poco complicada, entonces me gustaría que vayamos a un restaurante que no sea tan caro. Y eso tal vez son cosas que a los demás también nos sirve, que no lo habíamos pensado todavía tanto. Entonces, cuando has hablado con cada persona individualmente, vas sumando estas partes de sabiduría a la decisión. Entonces, vamos a votar sobre una propuesta enriquecida. Eso es la mejor decisión. Entonces, digo algo así. Entonces, la propuesta que hay ahora es que vamos al restaurante, que incluimos alguna actividad con tarjetas, con preguntas especiales para conocernos de otra forma, y vamos a un restaurante que no sea tan caro para que sea accesible para todos. ¿Quién se puede sumar a esta propuesta? Y ahí se vota otra vez. Y muchas veces esta decisión es mejor que la decisión inicial. Bueno, puede ser ahora que hay otra minoría que dice, no estoy de acuerdo porque yo quería ir a este restaurante de lujo y quería que sea especial. Y ahí haces lo mismo, dices, perdón, eso es lo que quiere el grupo, lo siento que has perdido el voto, ¿qué necesitas para sumarte? Bueno, si eso pasa muchas veces, ya sabes que hay otra cosa que está pasando. Y ahí tenemos que ir a paso 5, que lo voy a tocar muy brevemente en esta charla. Porque a veces hablamos de una cosa, pero en realidad se trata de otra cosa. Tal vez yo estoy molesta con alguien por otra cosa que no tiene que ver con esta salida. Pero es que tú te has impuesto sobre mí en otro tema, no sé qué. Y se ve que estos pasos funcionan bien para temas que están más en el ámbito racional, cuando se trata realmente de lo que se trata. Cuando hay otras cosas por debajo, cosas más emocionales, ves que esos pasos no funcionan. Por ejemplo, no logras tener una mayoría, o cada vez hay otra minoría, o a alguien le preguntas, ¿qué necesitas para sumarte a la decisión? Y te dice, no me sumo, no me importa. Ahí sabes, hay otra cosa pasando. Y ahí tienes que ir al paso 5. Y no hay tiempo en esta charla para algo, pero hay que trabajar con la corriente subterránea. Que muchas veces hay como polos opuestos, ¿no? Hay el
quiero luchar para mis necesidades individuales, pero también nos tenemos que adaptar a las necesidades del grupo. Queremos ir rápido, pero queremos incluir a todos. Queremos tener armonía y ver lo que tenemos en común, pero también queremos expresarnos y hablar las diferencias y darnos unas críticas. Entonces, muchas veces hay estas tensiones por debajo y para eso se tiene que usar otra técnica. Eso lo dejamos para otro día. Por ahora, me gustaría agradecerles mucho su atención. Espero que les haya gustado y también que se den cuenta que la democracia profunda se puede usar la metodología en total, pero también se puede tomar partes. Entonces, si solo saliendo de esta charla preguntas un poco más frecuentemente, che, ¿quién tiene otra idea? ¿Quién lo ve diferente? ¿Quién siente otra cosa? O que cuando alguien propone algo que es diferente del grupo, preguntas, ¿quién reconoce eso? ¿Quién siente o piensa algo parecido? O cuando tú tomas una decisión que tú estás imponiendo a otro, le haces la pregunta, entiendo que eso no es lo que tú querías, pero ¿qué necesitas para sumarte a esa decisión? Ya vas a ver el efecto. Así que les deseo mucha suerte. En esta presentación que ustedes van a recibir, van a encontrar también mi página que veis acá y también mis datos para contactarme. No duden, por favor, en si tienen alguna pregunta, contactarme y haré todo lo posible para contestarles rápidamente. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, profesora Cristín. Le agradecemos mucho por su presentación. Muy bien. Voy a abrir el micrófono para el ingeniero Contreras y para nuestra colaboradora que trabaja de la mano con Cris en Democracia Profunda, la profesora Claudia Vaca. Ingeniero Contreras, buenas noches. Buenas noches, estamos listos por acá. La primera pregunta de la noche dice, ¿el inconsciente del grupo desbordado puede dar lugar a la psicosis social? Claudia, buenas noches. Le voy a pedir que no toque el micrófono, por favor. Perfecto. Claudia, bueno. Perfecto. Bueno, la psicosis social es ya un tema que no tiene una relación directa con lo que acaba de desarrollar Cristín, pero sí, por supuesto, cuando se desbordan, por ejemplo, situaciones de estrés social, el shock cognitivo que estamos atravesando ahora mismo como humanidad. Acá en la Universidad de Concepción, hace poco estuvimos participando de una capacitación con los encargados de telemedicina, y hablábamos de cómo acompañar el proceso desde el ámbito de los que estamos haciendo el doctorado en educación para aminorar, ¿no?, estos procesos de psicosis social que evidentemente se han agudizado con esta crisis actual, y sí, es usual eso, y la democracia profunda, la meditación, todas estas técnicas que ustedes están conociendo esta semana son herramientas precisamente para responder ante estos procesos de transición cultural que estamos atravesando actualmente y que van a estar un buen tiempo a nivel mundial. Ok. La siguiente pregunta, ¿de qué manera influyen los temperamentos en el grupo y cómo administrarlos? Sanguíneo, colérico, flemático, melancólico, etcétera. Bueno, esas clasificaciones de la disciplina de la psicología, ¿no? Pero desde la democracia profunda, evidentemente aquí mismo, por ejemplo, somos una comunidad de aprendizaje, todos nosotros, y cada uno tiene su propia personalidad, sus propias cualidades, sus propias mañas, cada uno hace sus propios berrinches, se queja de una cosa, otros aportan, y la democracia profunda lo que busca precisamente es que aceptemos cómo somos, que miremos este mosaico de personalidades que somos, como comunidad de aprendizaje UAGRM ahora, por ejemplo, y nos aceptemos tal y como somos. En una familia, por ejemplo, cada persona, por más que sea del mismo grupo sanguíneo, nosotros, por ejemplo, somos 6 hermanos, y cada uno es un mundo aparte.
Entonces la democracia profunda es una técnica desarrollada para profundizar, por eso se llama profunda, para profundizar el respeto hacia el otro, respetar las identidades tal y como son, sin necesidad, dejar esta ilusión y esta arrogancia de querer que el otro sea como yo porque esto es mejor o porque esto es peor. Dejar esas comparaciones molestas que a veces hacemos en grupos de estudiantes incluso. Entonces va por ahí, por aceptar esas diversidades de personalidades y trabajarlas para sacar lo mejor de ellas, como dice Cristian, sacar lo mejor de ellas y alcanzar objetivos colectivos. Perfecto. ¿Cómo se desarrolla la democracia profunda en el proceso de aprendizaje? Muy buena pregunta. En el proceso de aprendizaje, por ejemplo, de cualquier disciplina, los 4 pasos que explicó Cristian de la democracia profunda, si ustedes los aplican desde el primer día de clase, hay una actividad que nosotros hacemos cuando hemos hecho campamentos interculturales con jóvenes, por ejemplo, en las villas de Argentina, o ahí mismo en San Ignacio de Mojos, o en Roboré. En enero estuvimos con un grupo de jóvenes chiquitanos para fortalecer su trabajo democrático, y lo que hicimos en esos procesos, ya sea de grupos de líderes o de grupos de estudiantes, si yo doy la materia, por ejemplo acá la materia de pedagogía de la literatura, o pedagogía del lenguaje, ¿no? En mi caso, trabajo el primer día en la actividad del Se Busca, donde cada persona hace un autorretrato y se autodescribe en sus cualidades psicológicas, lo que le gusta comer. Entonces el autoconocimiento, se promueve el autoconocimiento. Y de esa manera cada uno va a encontrar, y el mismo profesor después revisa esos papeles que llenan los estudiantes como ficheros, y se va a dar cuenta de que en su grupo él puede hacer un diagnóstico de qué valores o qué cualidades predominan en ese grupo con el que él va a trabajar todo el año. Y por ejemplo, si de los 30 estudiantes, 5 pusieron que les gusta el deporte, o 6 pusieron que les gusta leer, o nadie puso que le gusta leer, entonces ahí el profesor, con estas técnicas y estos pasos de la democracia profunda, puede acercarse a la profundidad de las características personales de sus estudiantes, y de esa manera hacer adaptación de la didáctica con la cual va a transmitir sus contenidos del año. Es muy útil la democracia profunda para el proceso de enseñanza-aprendizaje en cualquier nivel, en cualquier edad. Lo hemos aplicado, en mi caso también cuando he sido profe de niños, de adolescentes. Eso permite además generar lazos a largo plazo con los estudiantes y con las familias, que incluso uno cambia de país a veces y se vuelve a reencontrar con las personas, y entonces la democracia profunda lo que promueve es la aceptación entre personas tal y como somos, el respeto del otro tal y como es, con sus decisiones, por un lado, y por otro lado la participación. Es una técnica que trabaja la importancia de darle al otro la oportunidad de hablar, porque mucho nos pasa como profesores, siempre hay 2 estudiantes que hablan mucho y que participan y todo lo hacen, ¿y qué pasa con los demás? Los demás tienen lo que dice Cris al inicio de la presentación, tienen miedo de hablar, porque tienen miedo de equivocarse, o de que les hagan, nada que ver, o estás, oye, ubicate, aterrizá, ¿no? Entonces los comentarios de los cursos. Entonces la democracia profunda lo que genera son las condiciones para que cada persona, desde su particularidad, desde su individualidad, tenga el coraje de participar. Porque lo que falta en la democracia real, como le llaman a la democracia procedimental definida por Norberto Bobbio, lo que le falta a esta democracia que tenemos a nivel global es eso, es dar herramientas para que aquel que casi toda la vida estuvo excluido, cualquiera sea la razón de su exclusión, pobreza, diversidad sexual, diversidad cultural, etc., se anime a hablar y a expresar su voz y a contar lo que necesita. Cuando somos profes, la práctica de la democracia es fundamental en el aula, porque si no logramos que nuestros estudiantes participen,
y tengan el coraje y no generamos las condiciones, o nosotros mismos como profesores generamos el bullying hacia el estudiante, las posibilidades de aprendizaje del estudiante disminuyen. Entonces la democracia profunda realmente es una técnica que aporta mucho en el proceso de nuestro rol docente y también en el proceso de trabajos en equipos multidisciplinarios. Unas semanas atrás alguien herramientas para trabajar en equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios. Estas herramientas que van a tener esta semana tienen que ver con eso, con herramientas de la inteligencia emocional, las herramientas de la neurolingüística, herramientas de la democracia profunda, de la meditación, para que podamos trabajar entre equipos interdisciplinarios. Porque cuando estamos hablando de equipos interdisciplinarios, no solo hablamos de la interdisciplinariedad, hablamos ante todo también de las cualidades de las personas que ejercen esa disciplina. Porque cada uno de nosotros es varias cosas a la vez. Cada uno de nosotros es tío, es mamá, es papá, es profesor, es lingüista, es traductor, es ingeniero, es médico. Tenemos diferentes roles representándonos a lo largo del día. Y hoy por hoy todos esos roles están ahí metidos en una habitación en 4 paredes. Entonces hay un desafío de shock cognitivo hoy por hoy. Y la democracia profunda como técnica, si ustedes siguen los 4 pasos básicos que manifestó y compartió Cristian, les va a permitir generar siempre estas condiciones de armonía para que suceda el diálogo, para que aquel que le cuesta expresar su pensamiento, su punto de vista, se anime a hacerlo. Y lo que se busca, como mencionó Cris, es sacar la sabiduría del grupo, porque casi siempre en las mismas familias no hay democracia profunda, y es necesario. Entonces la democracia es una práctica, la democracia profunda que plantea Cristian es una técnica para ahondar en el sentido trascendental de vivir en democracia, porque nos hemos quedado con la democracia procedimental electoral que plantea Norberto Bobbio, que está limitada a emitir un voto cada 5 años o cada 4 años, según el país que corresponda, y a regirnos a aspectos, digamos, jurídicos, y la participación queda en un aspecto donde mi carnet de identidad supuestamente me representa. Y en realidad el carnet de identidad es un elemento transaccional del sistema político-económico, es un código de barras nada más. Entonces la democracia profunda lo que plantea es superar ese estado procedimental electoral en el que nos hemos quedado como planeta, y eso va a dar lugar, por supuesto, a enormes actualizaciones de los sistemas políticos administrativos de los países, como ya está pasando en muchos lugares. En América Latina, hoy por hoy, el enorme reto que tenemos es superar el centralismo político administrativo. Y eso exige democracia y técnicas como estas en el aula, en el hogar, en el barrio, con uno mismo. Entonces, por supuesto que estamos empezando. En América Latina no se han consolidado estos procesos, pero hay gente que dice hay que contextualizar la cultura, no sé qué, y ponen pero para no hacerlo, ¿no? Entonces, todo lo nuevo y en procesos de transición cultural tiene su tiempo. Ayer Verónica les hablaba de la meditación, ¿no? Y algunos ya querían desdoblarse y ni siquiera se han podido conectar con su propio cuerpo, digamos, ¿no? Entonces ya quieren desdoblarse. Entonces, hay que empezar, es como un niño que quiere ya manejar el auto, más o menos, ¿no? Entonces hay que ir paso a paso. Y si ustedes van a ver en las exposiciones de esta semana, por eso las nuevas epistemologías, miran mucho el paso, lo sencillo. El paso 1, el paso 2, esto de como es la niñez, porque en el mundo académico nos hemos mal acostumbrado a usar palabras grandotas sin entenderlas muchas veces. Y hemos perdido el sentido iniciático de la academia que plantearon los grandes filósofos que crearon esta noción de la academia. ¿Cuál es? Mirar, observar la naturaleza, el entorno, mirar cómo me siento, qué estoy pensando, si alguien habla mal del otro, si hay chisme en el equipo, tener el valor de decir,
pariente, parémosle un poco al chisme porque no vamos a avanzar mucho si seguimos con ese comportamiento. Mirar nuestros comportamientos. La democracia profunda promueve ese tipo de prácticas, entonces nos exige una transformación de comportamiento. Y la psicosis social tiene que ver con el hecho de que hay comportamientos tóxicos. Las mayores toxinas que introducimos a nuestro cerebro tienen que ver con estos comportamientos, estos patrones, que además les llaman culturales para justificarlos y decir, no, pero así es la cultura machista, no, pero así son todos los hombres, ¿no? No, pero siempre las mujeres se quedan nomás calladitas, que aguanten, ¿no? Entonces, o no, pero es que en este pueblo los musulmanes hacen siempre lo que quieren con las niñas de 12 años, digamos, ¿no? Y así, y lo justificamos. Entonces, la democracia profunda lo que busca es generar las condiciones para que todos participemos y transformemos aquello que nos está dañando como sociedad y como persona. Ok. La próxima pregunta dice, ¿cómo se interpreta la expresión en democracia se hace desgracia? Bueno, es un dicho, ¿no? Pero ese dicho es parte de la democracia procedimental electoral, esa democracia que está limitada a la participación del proceso de ir y votar por alguien, la democracia representativa, no encaja en el caso de la democracia profunda, pero es un dicho real de alguna manera. Sí. ¿Es necesaria la democracia profunda para comprender los aprendizajes en la diversidad de estados de conciencia y realidades? Por favor, explique su importancia. Claro que sí, como lo expliqué anteriormente, la democracia profunda, a través de estos 4 primeros pasos que Cristian les comentó, permite que aprendamos a mirar las cualidades de cada sujeto, permite que aprendamos a respetar las cualidades de cada sujeto, sus intereses. Por ejemplo, uno cuando es tía o cuando es mamá y tiene hartos sobrinitos, cada niño tiene intereses diferentes. O cuando uno es profesor, en el caso nuestro, por ejemplo, acá tenemos estudiantes de diferentes lugares de América Latina y de otros países de fuera de América Latina. En el caso de Bolivia, por ejemplo, lo mismo, estudiantes que llegan del campo a la ciudad. Entonces, la democracia profunda te permite empezar tu año académico mirando a esas diversidades, acercándote a entender sus contextos familiares, sus contextos emocionales también, porque hay personas que llegan con tremendo, o sea, yo misma atravesé ese proceso, de varios de mis compañeros con los que avanzamos. Entonces la democracia profunda es una oportunidad para tener relaciones más honestas y más transparentes entre profesores, con estudiantes, entre compañeros, porque se mira a la diversidad, no se la niega. Se mira al que es gay, se mira al que quiere salir cada fin de semana, se mira al que le gusta quedarse en la biblioteca, se mira a la persona que le gusta charlar con los indígenas, se mira a las personas que somos indígenas o venimos de alguna comunidad, somos chiquitanos, chimanés, guaraníes, chapacos, etcétera, ¿no? Y nos damos cuenta de que en esa diversidad pueden aparecer incluso oportunidades para ser creativos como docentes a nivel didáctico. Porque a nivel didáctico a veces queremos aplicar el mismo molde a todos los estudiantes, y la democracia profunda activa la creatividad. Si ustedes hacen el ejercicio que les plantea Christine, o entren a su página web y van a poder ver los otros videitos que ella va compartiendo, y empiezan a hacer pequeños pasos, como ella dice al final. Lo bueno de la técnica de la democracia profunda es que no es secuencial. Ustedes pueden aplicar uno de los pasos de acuerdo a la necesidad que ustedes identifican en su contexto. Esa es la ventaja de la democracia profunda para trabajar en contextos de enorme diversidad. Ok. La próxima. ¿Qué valores tipo deben presentar los miembros de un equipo multidisciplinario para hacer efectivo su trabajo? Bueno, esa pregunta es muy típica de los clubes que buscan estandarizarlo todo, ¿no? Valores tipo, ¿no? El modelo, el prototipo, ¿no? Entonces,
Evidentemente un valor, digamos, si vamos a hablar de valores tipos, en el caso de la democracia profunda, uno es el de la honestidad, el de decir las cosas tal y como son, sin sacar los miedos, la honestidad para poder avanzar en el proceso de diálogo. Ese es un valor tipo, digamos, propio de la democracia profunda y que se promueve muchísimo. El otro valor tipo también es el respetar, no forzar los procesos de diálogo. Y también, por eso, como Christine trabaja y es doctora en comunicación intercultural, entonces ella maneja muy bien los distintos códigos, porque no todas las culturas se expresan con la palabra. Entonces, la democracia profunda nos enseña también a aprender otros idiomas. Idiomas no solo a nivel, digamos, del inglés, el alemán, el bésiro, el guaraní, sino los idiomas en el sentido de los códigos, ¿no? Los otros códigos que están atravesados en un proceso participativo, durante la clase, los gestos, las señas que hacen las personas y cómo todo eso aporta en el diálogo. Entonces, el valor tipo de la honestidad y el aprender a mirar estos otros códigos, estas otras señales, pueden ayudar incluso en el caso de cuando uno trabaja mucho con estudiantes de secundaria, y acá últimamente ha aumentado mucho el tema de los suicidios, por ejemplo. Hay códigos que uno puede mirar cuando uno aplica las pautas de la honestidad y las pautas de la democracia profunda, de mejor ver el tiburón mientras estoy nadando en el agua, como dice Christine, ¿no? Ok. La siguiente. ¿Podemos afirmar que la democracia profunda en equipos multidisciplinarios tiene que ver con desarrollar inteligencias interpersonales por sus miembros? Claro que sí, exactamente. La técnica de la democracia profunda, si ustedes hacen el ejercicio de siempre, por ejemplo, preguntar, es más lento, si se fijan, el proceso participativo. Más lento en el sentido de, digamos, del tiempo cronológico, pero a largo plazo el proceso se acelera porque se profundizan y se enraizan las experiencias de aprendizaje. Y cuando una experiencia de aprendizaje está enraizada, lo más probable es que las personas que participaron del proceso de aprendizaje van a dar unos saltos tremendos en unos años y ustedes van a estar ultra sorprendidos como profesores. ¿Por qué? Porque le dieron a su estudiante la oportunidad de un valor clave, la confianza. Ustedes dijeron, mi estudiante está atravesando procesos duros que ni siquiera los puede poner en palabras, pero yo voy a confiar en él y le voy a dar la oportunidad de avanzar. Entonces, son decisiones que uno toma desde este diálogo de los códigos que yo les decía antes, ¿no? Y exige mucho, algo que nos exige la democracia profunda es mucha sensibilidad. La mayoría de los seres humanos le tienen miedo a ser sensibles. Creemos que expresarnos o mostrarnos sensibles nos pone vulnerables, cuando en realidad es todo lo contrario. La sabiduría de las personas y de los grupos y la fuerza verdadera está en la serenidad y en la capacidad de aceptar que somos sensibles y fluir en ello. Entonces, la democracia profunda nos da esa oportunidad. El mismo sistema, por ejemplo, del machismo, genera unos niveles de estrés altísimos en los hombres, en los papás de familias, en los hermanos, en el hombre en general, porque el mismo sistema les exige inhibir, cohibir su propia sensibilidad. Y el mismo sistema se burla del hombre cuando el hombre se expresa sensible, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense cómo la democracia profunda, en cada uno de sus pasos, nos llama a deconstruir estos patrones de razonamiento, de pensar que porque no lloré si sos hombrecito, ¿no? O pensar que porque un hombre de 60 años está atravesando un estrés emocional, tiene que llorar, porque por algún lado tiene que salir ese estrés. Pero ¿cómo? Entonces fíjense cómo esos patrones de comportamiento también generan que la violencia se agudice. Entonces la democracia profunda
como Christine trabaja mucho en procesos de no violencia, ella trabajó en las cárceles de Holanda, que ahora están casi vacías las cárceles de Holanda, en procesos muy agudos con hombres que habían, por ejemplo, cometido crímenes, pero de lesa humanidad. Y logró, desde la democracia profunda, con el equipo, transformar esas conciencias. Imagínense si aplicáramos democracia profunda a las personas que viven en nuestras cárceles de Bolivia. Podríamos hacer grandes transformaciones y transformar además presupuestos incluso, ¿no? Y a nivel universitario, a nivel de procesos de aprendizaje, muchas veces sucede, en el caso de la Universidad Gabriel René Moreno, es la universidad que recibe la población más afectada y con más violencia experimentada, según el estudio que hicieron hace unos 5 años en la misma UPSA. Este estudio es súper interesante y luego lo sacaron a nivel América Latina, cómo las universidades públicas de América Latina eran las que recepcionaban a los estudiantes con mayores afecciones psicosociales además, y además de vulneración de derechos de la niñez y de la adolescencia. Y ustedes como profesores reciben a esos estudiantes que no han procesado esas experiencias traumáticas y que por lo tanto eso se va a reflejar también en su rendimiento, o en sus procesos de aprendizaje o no aprendizaje, o en sus procesos de deserción académica, o en su proceso de por qué copia, que le dice al compañero que le haga la tarea. Fíjense, la democracia profunda nos invita a mirar los comportamientos nuestros y de los estudiantes, ya no desde el juicio, desde el que no, si copió, castigo, nos invita a mirar para preguntarnos dónde está el problema. Y como dice Christine en la presentación, la democracia profunda nos invita a, claro, miré un problema y de pronto tengo 20 problemas. Eso es parte de la investigación. Cuando uno investiga en el doctorado, ustedes mismos lo han notado ahora mismo cuando terminaron el estudio de las razones por las que aumentó el COVID en Santa Cruz, les han salido más problemas después de ese pequeño problemita que abrió la investigación. Entonces la democracia profunda es una técnica que también nos permite encauzar la lista de problemas de investigación social, política, económica, y empezar a generar las preguntas para responder a estos problemas. Nos invita a dejar de hacernos los de la vista gorda, como decimos. Eso hace la democracia. Porque nos hacemos los de la vista gorda y el problema está ahí, como el iceberg que menciona como metáfora. Hasta que llega un momento en que en las mismas relaciones de pareja, de padre, madre, sucede. ¿Por qué? Porque no se aplican estos pasos de la democracia profunda, del cada día, estar mirando el proceso. Porque somos una bomba de tiempo, cada uno de nosotros. Eso. Ok, excelente. La siguiente pregunta dice, ¿la democracia profunda contribuye a realizar un ensayo grupal sobre un tema actual y controversial, como por ejemplo, lo transgénico, cambio climático, dióxido de cloro, etcétera? ¿Está bien eso? Claro, porque es participativa, ¿no? Entonces yo la puedo aplicar como técnica para saber qué opinan mis estudiantes o los participantes de mi grupo sobre determinado tema y promover a que investiguen, porque lo que yo estoy viendo, por ejemplo, en los medios de Bolivia, en los más representativos y también acá en Chile, en Uruguay, en Argentina, ¿no? La prensa que uno consulta ahora por internet, casi los periódicos de las ciudades representativas, es que se generan diálogos o discusiones, mejor dicho, discusiones, y se emiten opiniones exacerbadas además, sin haber mirado todas las partes. Entonces la democracia profunda lo que hace es, nos invita a mirar todas las partes. Nos invita a mirar y a todos contra Trump. Trump esto, Trump lo otro, pero ¿y qué pasa con Trump? ¿Quién es Trump? A ver, investiguémoslo un poquito.
¿quiénes son, qué piensan, qué sienten, qué hay detrás? Cuando Christine daba el ejemplo de los terroristas, ¿no? De la gente violenta y la historia que hay detrás de estas personas. Entonces siempre hay una historia detrás, y con la técnica de la democracia profunda, si la aplicamos en grupos para tomar este tipo de decisiones temáticas, podemos mirar qué hay detrás de esos temas, cómo llegan ciertos temas a posicionarse en la agenda de los medios de comunicación, y después los partidos políticos los vuelven agenda política suya, que es lo que pasó el 2005-2006, con la crisis que teníamos en Bolivia. Entonces, cómo se generan, la democracia profunda nos permite darnos cuenta como ciudadanos de cómo se generan las agendas políticas. A partir de las agendas mediáticas se van generando las agendas políticas. Por eso es tan importante, por ejemplo, los derechos que están siendo vulnerados ahora mismo en los pueblos originarios, en los bosques, el tema de los transgénicos, todos estos temas que menciona en la pregunta, Juan, son parte directa de nuestro día a día, porque van a impactar completamente en la calidad de nuestros alimentos, la calidad de nuestra vida, la calidad de nuestra salud. Entonces, si empezamos a indagarlos desde el paso 1, paso 2, paso 3 de la democracia profunda, vamos a poder encontrar mejores soluciones tal vez, o vamos a poder acercarnos a un diálogo en vez de acercarnos a un debate donde se generan fricciones y roces innecesarios. Porque el debate, por ejemplo, como estrategia, en la democracia profunda no se utiliza, porque el debate es muy propio de la democracia electoral, donde se ponen dos opiniones contrarias y una tiene que ganar. Y la democracia profunda no busca eso. La democracia profunda busca que se escuche a todas las opiniones diversas de un grupo y se identifique y se generen, digamos, esquemas eclécticos para sacar toda la sabiduría de esa diversidad y encontrar una solución que nos haga bien a todos. A eso apunta. Perfecto. La siguiente pregunta, ¿es igual la democracia profunda y democracia real? Ya lo respondí antes, ¿no? La democracia real, como le llaman, viene a ser la democracia procedimental electoral, que está en el Diccionario de Ciencia Política de Norberto Bobbio, lo pueden profundizar, que es básicamente representativa, donde yo emito un voto de confianza hacia un personaje, digamos, no voy a decir líder porque ya no hay eso últimamente, entonces hacia una persona, le emito mi voto de confianza y le doy mis derechos políticos para que él me represente. Y por eso está en crisis la democracia procedimental electoral o la democracia real, como llama quien pregunta. Entonces, por eso es que nace la democracia profunda como respuesta. Ahora se está hablando ya no del Estado moderno. Ustedes saben que el Estado moderno en el cual vivimos hoy por hoy viene desde el siglo XVI, ¿no? Entonces, y ya no responde a las necesidades colectivas. El Estado moderno ya no nos alcanza para convivir como sociedad. La idea de Estado-nación es insuficiente al giro que está dando el mundo hoy en día. Entonces, estamos ahora mismo siendo testigos de una actualización completa de los sistemas políticos históricos en el modo en el que se administran nuestros recursos, nuestras vidas, nuestro tiempo. El tiempo siempre fue una convención, eso lo sabemos. Aquí ahora es de noche, pero en Australia ya son 14 horas más del día de mañana. Entonces, y así. Fíjense, entonces esas convenciones, lo mismo pasa con la idea de Estado. El Estado moderno ya no resuelve las necesidades que tenemos los seres humanos de hoy. Entonces hace falta un Estado profundo. Lo mismo pasa con la democracia profunda. La democracia profunda viene a ser la técnica que responde a esas necesidades de Estado profundo. Espacios más locales donde yo me sienta más cercano a mis niveles de administración. Por eso la idea del federalismo va a cobrar fuerza en este siglo, va a cobrar mucha fuerza con diferentes ajustes contextuales, por supuesto, y la democracia profunda viene a ser esa técnica que apoya, que acompaña esta transformación de los estados. Ok.
Democracia profunda significa no imponer nada a nadie y necesariamente lograr un consenso. Por supuesto, no imponer nada a nadie, eso es un principio básico, porque lo que se busca es escuchar el todo, por eso es que se dilatan más los procesos de toma de decisiones. Luego, ¿qué era lo último, Juan? Necesariamente lograr un consenso. Un consenso, no siempre. Cristian les puso un ejemplo al final. Algunas personas no van a poder estar felices con la decisión que tomó la mayoría, pero en la democracia profunda es importante verbalizar y explicitar. Lo siento, tu punto de vista o tu opinión no tuvo la mayoría de los votos, pero es importante que por favor sepas que si necesitas algo en este proceso, estamos aquí para acompañarte. O sea, la democracia profunda lo que busca no es consenso 100%, sino que todos sientan que participaron, que fueron escuchados, que fueron tomados en cuenta y que por ahora predominó esta decisión. Pero quiero que sepas que más adelante tal vez tu opinión, tu idea va a ser la mejor para ese momento. Eso es lo importante de la democracia profunda, porque si nos fijamos a lo largo de la historia, la sociedad, la ciudad, las familias, las personas a lo largo de nuestro desarrollo necesitamos diferentes cosas. Cuando uno es niño necesita tener cerca a los papás, cuando uno es adulto necesita más independencia, más espacio. Eso pasa a nivel individuo, a nivel social. Y la democracia profunda lo que hace es escuchar las necesidades del otro. No para que todos estén felices siempre, sino escucharlas. Porque sentirse escuchado, sentirse integrado, armoniza las relaciones. Eso es lo que busca la democracia profunda. Perfecto. Si en la institución, como la universidad, por ejemplo, solo existe una democracia formal, ¿cómo puedes incorporar esa democracia profunda al proceso de enseñanza-aprendizaje? Como les mencioné antes, ¿no? Y en las preguntas que hicieron otros profesores, muy buenas preguntas, por cierto, ¿no? Aplicándola en el aula, aplicando cada paso o elegir un paso para iniciar mi semestre, mi año académico y aplicarlo. No esperemos que esto de pronto impacte a nivel estructural en 3 meses, en un año, y que el rector, el vicerrector ya conozcan la democracia profunda, ¿no? Porque no sé siquiera si están aquí en estos procesos de aprendizaje. Entonces, pero sí hagamos lo que está en nuestras manos, y es trabajar con nuestros estudiantes. La democracia profunda permite además que el estudiante aprenda a aplicar lo que es la autorregulación del aprendizaje. La autorregulación del aprendizaje es el manejo del tiempo, que tiene que ver con estos métodos de estudio que nos enseñan cuando entramos el primer semestre de la U, metodología, métodos de estudio 1, ¿no? Entonces a uno le dicen cómo manejar su tiempo, cómo hacer un mapa mental, etc. La democracia profunda promueve mucho la autorregulación del proceso de aprendizaje, que hoy por hoy en la educación B-Learning es imprescindible hacer énfasis. La habilidad de autorregulación de mi tiempo como estudiante universitario es básica, hoy por hoy. Y siempre lo fue, pero hoy con el tema de la educación semipresencial o netamente online, si el estudiante no tiene una autorregulación de su tiempo, va a reprobar, no va a aprender los contenidos, no va a lograr escribir el ensayo, el paper, ¿no? Responder el cuestionario. Independientemente de que la conectividad sea mala o no en Bolivia, si hay autorregulación del proceso de enseñanza-aprendizaje, aplicando las técnicas de democracia profunda, el aprendizaje puede seguir avanzando y los estudiantes pueden lograr asimilar contenidos. Ok. Estas acciones conllevan mucho tiempo. Si no tienes tiempo, ¿qué hacer? Bueno, como lo mencioné hace rato, ¿no? Lo del tiempo, ya lo respondí eso. O sea, hablar de conllevar mucho tiempo, finalmente es algo relativo, porque si uno logra enraizar y ahondar las relaciones en un equipo de trabajo, en un equipo con estudiantes, uno gana tiempo más bien, porque pase lo que pase, cualquiera sea la contingencia,
o cualquiera sea el agente externo, el proceso de aprendizaje no se entorpece. El proceso de diálogo no se entorpece. ¿Por qué? Porque invertimos en enraizar las relaciones entre el grupo. Entonces, esta idea del tiempo finalmente es como la leyenda, como el mito de Cronos, ¿no? De Cronos, el dios Cronos. Ok. Si el origen de la palabra democracia es la participación del pueblo en el gobierno, en derecho se aprende que el término democracia solo es aplicado en el ámbito político. ¿Cómo se puede aplicar este término en grupos que no tienen ninguna vinculación política? ¿No será que hay una confusión con el diálogo grupal? Buena pregunta. Evidentemente la democracia tiene que ver directamente con la participación del pueblo. Esa definición está dada, como ya lo decía antes, en el Diccionario de Ciencia Política de Norberto Bobbio. También Manuel Castel la actualiza esa definición, y el mismo Butler hace una actualización, la democracia en procesos digitales, ¿no? La transición cultural que estamos atravesando ahora es una transición que exige actualización de los procesos democráticos también. Entonces ahí es donde nace la democracia profunda. La democracia profunda, lo mismo que pasó cuando el apartheid en el África. Aparecen estas ideas de participación social, participación ciudadana. La democracia profunda aparece en este mismo contexto, para actualizar el sentido tradicional de la democracia electoral, que es insuficiente para profundizar la participación ciudadana. Y la participación ciudadana viene a ser uno de los principios básicos conquistados el año 1990, cuando se conquistan varios derechos humanos y varios derechos culturales y políticos. Cuando se conquistan, cuando Bolivia además firma el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, la misma democracia como término ha tenido una actualización hace 3 meses atrás. La Organización Internacional del Trabajo, entren a la página web de la OIT, no sé si se habían enterado. Ha habido nuevas actualizaciones en los marcos jurídicos laborales, de las leyes laborales del mundo. Entonces, las leyes laborales de Bolivia, de todo el mundo, tienen que actualizarse, porque hay nuevos derechos y nuevas obligaciones en estos contextos en los cuales estamos trabajando hoy por hoy. Hay nuevas formas de pago, ¿no? El PayPal, por ejemplo, está alterando bastante la dinámica de las monedas de muchos países. Entonces, fíjense cómo cuando hablamos de democracia desde una definición clásica, es importante mirar el tránsito de la palabra a nivel de diferentes procesos históricos. Y en la actualidad, la democracia profunda viene a ser la respuesta a una actualización en el modo de administrarnos. Porque ¿qué es la economía hoy por hoy? Lo dijo Bernardo del Toro, ¿no? Y también lo dicen los mismos investigadores de la democracia profunda. ¿Qué es la economía? No, la economía es dinero, no, la economía es energía. Bueno, lo dijo el mismo Marx en su momento, cuando habló de la democracia también. La economía es la fuerza de trabajo. ¿Y qué es la fuerza de trabajo? Es un grupo de personas que dan su energía. La vida es energía. Entonces la economía es energía sistematizada y orientada a ciertos fines. Y el sentido profundo de la democracia, desde sus inicios, es la participación de todos y el beneficio de todos. Y la democracia profunda busca de algún modo recuperar esa noción de que todos logremos beneficiarnos de estos intercambios de energía. Y hoy por hoy la misma democracia en contextos digitales está teniendo muchas actualizaciones y está siendo muy considerada para la toma de decisiones a nivel de gobiernos y a nivel de grupos empresariales incluso. Se combina mucho con la técnica de la constelación familiar y la constelación organizacional. La constelación organizacional, ¿qué es una constelación? La palabra constelación, uno mira al cielo y hay una constelación en el cielo, hay constelaciones. Cada cosa está en su lugar. La democracia profunda lo que hace es permitir que cada cosa, que cada sujeto ocupe su lugar. En los roles familiares, en los roles empresariales,
Lo que se busca es que cada sujeto ocupe su lugar. Por ejemplo, a veces uno en las relaciones entre jefe y subordinado, uno es coordinador y el otro director, y uno como coordinador tiene muchas ideas y le dice, oiga, fulanito, su director, ¿no? Pero mira, y si lo hacemos así, y va a llegar un momento en el que el director va a decir, bueno, ¿quién es el jefe aquí? Entonces, porque hay roles que se están saliendo del margen. Y la democracia profunda lo que hace con los 4 pasos que les contó Chris, es, miremos qué roles se están saliendo de los márgenes para evitar conflictos, para evitar choque, y para que más bien esta motivación de un miembro del equipo sea un elemento que nos haga crecer. Pero en muchas organizaciones, en muchas empresas, ¿qué se hace con el que siempre está motivado, entusiasta? Se le tiene celo, se lo despide, ¿no? Se molestan, no sé qué, ¿no? Pero ¿qué estará buscando? Dicen, ¿no? Y empiezan a decir, ¿por qué estará siempre tan entusiasta y motivado? Entonces empiezan a suponer. Lo que hace es sacar a la luz todos estos juicios, prejuicios, que impiden el desarrollo del potencial de los miembros de una sociedad. Y por eso es que la democracia procedimental electoral no alcanza ya. De esto ya las generaciones, por ejemplo, mi generación, entre los, no sé, creo que los que nacimos entre los 80, 90, 2000, tenemos más facilidad para generar estos diálogos en los equipos de trabajo. O los mismos niños, si ustedes tienen hijos, adolescentes, ellos no tienen ya miedo de decir lo que están pensando o lo que opinan, o si no quieren hacer lo que ustedes les están diciendo, ellos les dicen. ¿Ah? Entonces, a nosotros o a mi mamá no le pasaba eso, ¿no? Porque si daba su opinión tenía consecuencias, ¿no? Entonces, la democracia profunda es un cambio, hay que entenderla desde la perspectiva, por eso esta semana se llama las nuevas epistemologías. La democracia profunda es parte de esta nueva epistemología en la que se está asumiendo el conocimiento. Orlando Falsborda en Colombia habló de esto cuando creó las cátedras itinerantes. Las cátedras itinerantes de Orlando Falsborda dieron lugar a la ley de participación popular. Bueno, en Bolivia el mismo trabajo que Carlos Hugo Molina viene realizando desde muchos años ha permitido consolidar procesos participativos, ¿no? Muchas instituciones que han permitido que se afiancen derechos culturales, derechos políticos, derechos de la naturaleza, aplican algunos elementos de la democracia profunda tal vez sin darse cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, los invito, al igual que Cristian, a mirar más de los videos que hay, pueden investigar más sobre la democracia profunda. En unos días va a estar Geraldine Paredes, que trabaja la teoría U. La teoría U es mirar hacia el futuro y liderar desde el futuro en el sentido de tener una conciencia tan plena del presente que tengo casi que un holograma proyectado de lo que va a pasar mañana. Y eso es posible. Ahora mismo estamos en estas pantallitas gracias a que ya se viene liderando desde el futuro, desde la teoría U, desde hace tiempo. Entonces, el quiebre cognitivo, la transición cultural que estamos atravesando ahora exige quiebres cognitivos. Exige que dejemos esos prejuicios que teníamos sobre determinados temas para poder avanzar, porque no hay vuelta atrás. O sea, ya normalidad, o sea, la misma muerte ha cambiado su sentido. La misma vida ha cambiado su sentido. El tiempo es una ilusión ya. Entonces, claro, aquí yo como buena literata y lectora de libros de literatura los invito a revisar las obras, por ejemplo, de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, o las obras de George Orwell, 1984, Animales en la Granja. Animales en la Granja representa muy bien la famosa democracia real de la que preguntaban hace rato, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos en una época de enorme transición cultural. Como cuando uno se desprende del cuerpo y pasa al otro plano, hay una transición álmica, y ahora estamos ante una transición cultural, donde hay patrones de comportamiento que si no los cambiamos, vamos a tener que asumir las consecuencias dolorosas. Entonces, mejor aprovechar esta semana de estas técnicas que se les están brindando para empezar a hacer los cambios
poco a poco y no tener que atravesar una experiencia traumática o dolorosa para entender que hay que cambiar, ¿no? Es como cuando me empieza a doler el páncreas, el hígado, y sigo comiendo aceite, fritura, y yo sé que algo está, y espero que se reviente algo ahí, me tengan que hacer cirugía para decir, pucha, ya no puedo, mi vesícula ya fue. No esperemos eso, no esperemos más que el dolor sea el motivador de nuestro cambio. Yo creo que estas técnicas nos invitan a empezar a aplicarlas paso a paso, poco a poco, y no aprender más desde el dolor, porque nos hemos mal acostumbrado como sociedad a aprender desde el dolor. Y la democracia profunda es una invitación a no más aprendizaje desde el dolor. Aprendamos desde mirar al otro y ver qué necesita, ¿no? ¿Qué le falta? Muchas personas no necesitan, las necesidades más grandes no son materiales, son emocionales, y eso está comprobado. En Bolivia el índice de suicidios ha aumentado altísimo. Hace poco una amiga mía se suicidó en ese grupo. Entonces, es de lo que estamos atravesando, y la democracia profunda, la meditación, lo que van a ver con Ana María Lara mañana, luego el jueves con Geraldine y con Osmani, el tema de la gestión de las emociones, son herramientas para que ustedes las apliquen en su vida personal. Y si bien están contextualizadas en un ámbito académico profesional, tómenlas para ustedes, como personas, para sus hogares, y para que tengan más armonía en sus vidas personales, porque si uno está armonizado en su vida personal, obviamente va a poder hacer un súper trabajo en lo profesional. Entonces, en ese sentido yo los invito a que tomen esta semana, este respiro. Ok. Un colega dice, veo un proceso dialéctico de a una pregunta contraponerle otra pregunta hasta ir consiguiendo consensos. ¿Es así? Sí, es parte, el proceso dialéctico es parte de la democracia profunda. En la fase 1, sobre todo si se fijan en el paso 1 que plantea Christine, es como que se ponen las dos necesidades de los sujetos y luego aparecen necesidades de otros sujetos. Y entonces de pronto hay que equilibrar la balanza y ver si las 4 necesidades, si las leemos y las reflexionamos, simplemente son 2 necesidades expresadas de 4 formas distintas. Entonces la democracia profunda nos aporta muchísimo también a nivel de procesos de reflexión, y en los procesos, por ejemplo, de focus group, para hacer trabajos de investigación cualitativa sobre todo, o para reflexionar los resultados de investigaciones cuantitativas, la técnica de democracia profunda ayuda muchísimo a afianzar las reflexiones que se generan. Cuando hay que escribir paper entre 2 o 3 personas, hay que tomar consensos y hay que decidir, bueno, en qué vamos a concluir esto, o cómo lo vamos a escribir, qué palabra es mejor. Entonces ayuda muchísimo. Y el proceso dialéctico es el paso 1. Ya después se genera lo dialógico y se van generando contraargumentos, y ahí uno puede verbalizar hallazgos, uno puede verbalizar nuevas preguntas, reformular nuevos problemas de investigación, y ayuda muchísimo a nivel de investigación. Cuando uno ya se hace hichi, como decimos, en el asunto, puede establecer rapidito procesos de investigación y armar equipos, facilitar. Christine trabaja mucho con la academia en el sentido de que ella facilita los diálogos entre diferentes disciplinas en los equipos de investigación, ¿no? En las neurociencias, por ejemplo, hay pediatras, hay psicólogos, hay lingüistas, hay diferentes disciplinas y de diferentes países además. Y ella lo que hace es facilita los diálogos para que no se pierda lo que cada uno va aportando. Y todo eso después es el jugo del paper que uno publica y de todo lo que están leyendo. Ahora en medicina, por ejemplo, esta técnica se usa todos los días, ¿no? Perfecto. Otro colega dice, todo lo presentado por la disertante no será más. Ingeniero Contreras, se cortó su micrófono. ¿Si podría volver a repetir la pregunta? Ok, ¿se escucha? Ahora sí. ¿Se escucha ahora? Ya. Dice,
todo lo presentado por la disertante no será más bien la práctica de comunicación asertiva? La comunicación asertiva es una técnica, de hecho, que forma parte de la democracia profunda. Es imprescindible. Bueno, dentro de la comunicación intercultural, y Cristian es comunicador intercultural, se abordan muchos niveles de la comunicación. Y dentro de la democracia profunda, como técnica participativa y dialógica, por supuesto, la comunicación asertiva es un elemento que atraviesa toda la técnica, porque sin eso no se pueden generar las condiciones de darle coraje al que tiene miedo de participar, ¿no? Ok. La siguiente, ¿cómo trabajar la democracia profunda en los cursos virtuales? Bueno, lo hemos estado haciendo, yo creo, ¿no? Todas estas semanas. Y yo creo que lo que podemos ahondar tal vez son los espacios de formulación de las preguntas. Yo creo que a ese nivel tenemos que lograr llegar porque mientras la conferencista o los invitados están hablando, por ejemplo, ustedes no pasan ni 10 minutos y ya empiezan a hacer preguntas. Entonces, la práctica de la democracia profunda invita a escuchar primero antes de empezar a hacer las preguntas. Entonces, ahí, por ejemplo, es una invitación a toda la comunidad nuestra aquí, de primero escuchar 15 minutos, por lo menos en los primeros 15, 20 minutos se dice lo esencial. Entonces, y aplicar la escucha activa. Y cuando ya está por llegar al final, recién escriben la pregunta, porque si no, se dispersan en el chat, dispersan la atención en el chat. Y entonces preguntan lo que ya se dijo, y bueno, igual se lo puede reforzar, pero se pierden ustedes la oportunidad de la práctica de escuchar. Entonces la democracia profunda se aplica muchísimo en este proceso de aulas virtuales. Es imprescindible. Por ejemplo, también se puede trabajar en grupos, ¿no? Yo aquí en el Zoom puedo mandar a trabajar en grupos de 3. Tiene una opción el Zoom. El jueves, si no me equivoco, lo van a practicar con Geraldine en la técnica de teoría U. Ya los va a mandar a trabajar, los va a separar y ahí se practica el segundo paso de la democracia profunda. La democracia profunda es una técnica súper útil para niveles virtuales. Y otra cosa, por ejemplo, la democracia profunda también invita mucho a los participantes a tomar autoconciencia y autorregular su manejo del tiempo. En los procesos de aprendizaje largos, por ejemplo, cuando yo tengo, no sé si estudio o trabajo como profe en una carrera que es anualizada o semestralizada, se invita a los estudiantes a que trabajen con las referencias bibliográficas y ellos manejen sus tiempos y se comuniquen con el profesor como un tutor. Entonces se apoyan mucho los procesos de tutoría, porque eso permite también que el estudiante tenga su espacio consigo mismo en su ritmo de lectura. Y esto ahora en el aula virtual van a aparecer un montón de nuevos indicadores y nuevos formatos para evaluar y nuevas competencias y habilidades que habrá que cultivar además en la secundaria, ¿no? Hay muchísimos cambios que estamos experimentando y hay que estar sobre todo humildes y atentos. Creo que son dos cualidades básicas para esta transición cultural en la que estamos. Estar humildes, vaciarnos de esos prejuicios con los que nos han hecho creer cosas y escuchar nomás, mirar lo que está pasando sin complicarse tanto y dejar que el que está hablando hable y ya cuando termine, si tengo pregunta hago, porque también a veces preguntamos por hacernos ver, preguntamos por ego muchas veces. Entonces la democracia profunda invita a que ya, a ver, vas a preguntar porque eso aporta o realmente es una pregunta o es puro ego para que te vean y digan, ah, qué interesante su pregunta, ¿no? Entonces la democracia profunda nos invita también a darnos ese bañito para jabonar un poco el ego, ¿no? Eso. Ok, la siguiente. Esta técnica de democracia profunda solo se podría aplicar cuando el líder le interesa que exista democracia. En caso contrario, cuando el líder solo quiere imponer sus ideas, ¿tendría alguna aplicación?
Claro, Christien habla en el primer ejemplo de los líderes autoritarios, ¿no? Los líderes autocráticos, por ejemplo. No hay posibilidades. Hay países como, por ejemplo, mismo Bielorrusia. Bielorrusia es un país que tiene una dictadura desde el año 90. Lukashenko es el presidente hasta ahora. Birmania, ¿no? Donde Aung San Suu Kyi hizo una manifestación de libres del miedo y lograron conquistar nuevos derechos, pero siguen luchando. Entonces hay condiciones de gobiernos autoritarios que impiden que se aplique de manera abierta esta técnica. Pero sí es una técnica, como lo mencionó Chris al inicio de la presentación, que en estos gobiernos y en estos países donde hay tales niveles de autoritarismo, si ciertas minorías creativas se apropian de esta técnica y la aplican en sus hogares o en microcélulas, digamos, empieza a generarse una masa crítica que va a ser la que dé el salto después. Y en Bolivia estamos necesitando esto, porque ahora mismo en Bolivia la situación es crítica. No hay una alternativa, no hay alternancia ni alternativa, que son dos conceptos que trabajamos mucho acá en el doctorado, en los procesos de educación y de brechas sociales y políticas en la educación misma. Entonces, lo que necesitamos ahora mismo es generar una masa crítica con minorías creativas y mucha transparencia, mucha honestidad. Y por eso la invitación que les hice antes, prestar atención a lo que está pasando, vaciarnos del juicio y antes de hacer la pregunta, antes de intervenir, pensar, reflexionar, respirar, meditar, tomar conciencia de qué es lo que está pasando, si hay patrones de comportamiento que yo tengo y que impactan a que la situación siga siendo una democracia desastrosa, bueno, ¿yo voy a cambiar mi comportamiento o no? Porque la democracia profunda nos exige cambios personales. Es igual que la meditación. Si no, no pasa nada si cambian de presidente. El año pasado, bueno, se fue Evo Bravo, hubo alegría, algarabía. Un absurdo. Porque no pasa por quién está de presidente. Los mesianismos, en nuestro razonamiento ciudadano, los mesianismos son los que nos tienen estancados. Pensar que un Mesías me va a salvar. El mesianismo en ciencia política es eso. No hay eso. Yo soy mi propio Mesías, por así decirlo. Yo tengo que asumir la responsabilidad, porque nos lavamos las manos también. Entonces la democracia profunda nos dice, mijito, deje de lavarse las manos, ya para el COVID está bien, pero no para lo otro. O sea, lavarse las manos siempre estuvo de moda entre nuestros políticos. Y ahora ya la metáfora, ¿no? Entonces la idea es esa, la democracia profunda va por ahí. Y yo los invito a que la apliquen, porque okay. no hay otra. No esperen. El siglo XX fue el siglo de las guerras, dice Eric Hobsbawm, el gran historiador Eric Hobsbawm, el mismo Eduardo Galeano. Y el siglo de las grandes palabras y las grandes ideas y los grandes descubrimientos. El siglo XXI es el siglo de la humildad y de las cosas sencillas y de la acción. Y uno sabe que la persona que está frente a uno no solo habla, sino que hay una coherencia. Y esos son los liderazgos que nuestros niños, nuestros adolescentes quieren y exigen. Y yo misma exijo. Yo no le creo a los que están ahorita postulándose. O sea, no nos las charlan ya nosotros. Y ustedes mismos como docentes también se han dado cuenta. Entonces, el desafío de la democracia profunda es ese, aplicarlo en uno. Excelente. Bueno, por razones de tiempo nos hemos extendido bastante. Hay algunas otras actividades que hacer, entonces han debido quedar de repente un par de preguntas todavía. Y gracias también a la colega que nos presentó el tema del día de hoy. Ingeniero Atila. Gracias, ingeniero Contreras. Gracias a todos. Vamos a cortar la grabación.